charlando ahí un poquito con producción y casi entramos todos a tu programa. Bueno, pero de paso venís de Mar del Plata, qué sé yo, ya venís algo relajado. Estaba lindo el clima, ¿no es cierto? Viene más calorcito incluso para el fin de semana, me dicen. Vos sabés que la ciudad no la vi. Te mentiría, viste que la gente a veces te dice... ¿Te perdiste de ver la ciudad? ¿En serio? La ciudad que más, una de las ciudades que más amo en el mundo, ¿eh? Me encanta Mar del Plata. Pero fueron 3 días de intensidad brutal. Bueno, mucho apetito, con mucha información. Fue extraordinario todo lo que ocurrió allí, moderando paneles. Estuviste en la moderación de un panel variopinto de 4 gobernadores que ojalá sea una réplica de la Argentina del futuro. En principio no se ve. Claro, porque, qué sé yo, estaban desde el peronismo, pasando por dirigentes del PRO, por gobernadores radicales. Y vos veías y vos decías, bueno, se puede hablar, se puede interactuar, pueden... pensar la Argentina también en el disenso para la construcción superadora de una idea que nos englobe. No necesariamente en los polos eso resulta atractivo, ¿no? Vos sabés que una de las cosas más pintorescas fue que la primera pregunta a los gobernadores, esta que vos decís, ahí lo vemos a Rogelio Frigerio, lo ves a Raúl Jalil, Rogelio Frigerio de PRO, Jalil que es peronista, Ignacio Torres que es de PRO y Gustavo Valdés que es radical. Valdés que además asumió la presidencia de la región del Litoral, que componen 6 gobernadores. Y la primera pregunta a cada uno fue, que fue un poco maliciosa, tengo que decirte, a vos te lo puedo decir. Estamos hablando no se escucha solos nadie, en un tranquilo. café, estamos solos en la madrugada. A Rogelio le pregunto, ¿qué es el PRO hoy, Rogelio? A Jalil, ¿qué es el justicialismo hoy? Y a Valdés, ¿qué es el radicalismo hoy? Y la verdad que costó tener una definición. Costaba. Bueno, porque no están claras las identidades, ¿no? Porque hay una redefinición general. Mira, acá va a estar Fernando Grey, en un ratito el intendente de Esteban Echeverría, el que fue a la justicia incluso para impugnar a Máximo Kirchner como candidato en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Todo esto a propósito de lo que está al caer, que eventualmente sería una interna que nadie esperaba que pudiera realmente concretarse. Todos apostaban hasta hoy. Y yo creo que hasta mañana inclusive muchos apuestan a que haya una prenda de unidad, pero aparentemente habría interna entre Cristina Fernández de Kirchner, que ya presentó los avales y la lista, y Ricardo Quintela, que dice que él juega igual, aunque todavía la lista no la presentó, más allá de que tiene los avales. ¿Vos jugabas en cuál liga? Yo jugaba en la liga de los escépticos. Pensé que esa interna no iba a suceder. Pero yo tampoco, porque digamos, primero, ¿cómo la instrumentás? Hace más de 30 años que no se lleva adelante una interna en el peronismo. ¿Con qué plata? ¿Con qué financiamiento? ¿Cómo juegan los que en esta no quieren apostar? ¿Van a armar qué? 2 listas cada intendente? Se le voy a preguntar a Grey, qué sé yo. ¿Van a armar la lista de uno y la lista de otro? Más allá de que explícitamente se definan por uno o por otro. En el medio, Kicillof al final del camino se va a terminar expresando por Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que le salieron a pedir al unísono en las últimas horas, pese a que él eligió el silencio y la frase de ayer respecto a no me van a encontrar para la división, sino para la unidad. Es todo muy complejo en un peronismo que además los intérpretes de ese futuro eventual tienen más de pasado que de futuro. Lo digo por Cristina Fernández de Kirchner y por el propio Quintela, que es un caudillo del interior, pero poco representativo en términos generales del peronismo profundo. Y vos sabés que ese contexto, en paralelo, lo que pasaba un poco ahí en Mar del Plata se esperaba con mucha ansiedad el presidente de la Nación y muchos imaginaron un tono beligerante, un tono arriba en términos de lo que les iba a decir, y fue todo lo contrario. ¿Sabes, Paulino? Que fue con un tono más abajo, más moderado, con una idea. Sí hizo chicanas y hizo varias chicanas, sobre todo, por ejemplo, a Tolosa Paz, sobre todo la idea de pochoclos y demás que planteaba respecto de eso. Pero, Pepe Albistur en el verano. Exactamente. Sí. ¿Te acordás de esa idea de los pochoclos? Sí. Bueno, pero ahí ves, por ejemplo, ahí estaba aplaudiendo al presidente de Telefónica, lo veíamos también al lado a otro presidente de una compañía. El tono fue muy bueno en cuanto a contexto, pero todos cuando rascabas un poco en su economía de cada empresa, la mayoría con balances complicados, Paulino. Sí, y es muy importante esto que marcás, porque tal vez lo altisonante lo marcó Luis Caputo, con un discurso casi político, más que económico, ¿no es cierto? Muy político, sí. También Sturzenegger, tenemos el corte de Sturzenegger de hoy, porque hoy se dieron una concatenación de definiciones. Yo diría entre Sturzenegger, De los Heros y Milei. Chicos, un poquito de silencio, les pido disculpas. Sturzenegger hoy dijo esto en algo que a todas luces era un planteo general, incluso de campaña de Milei, que era: la economía está siendo asfixiada por la presión impositiva, hay que bajar impuestos. No hay margen para aumentarlos
Y lo que hay que hacer es construir una senda de descensos. Por eso, reducción de impuestos no se produjo, se reinstauró ganancias, se subió el impuesto país, que finalmente luego se volvió al estadio inicial el mes pasado. Lo concreto es que no hubo reducciones. Y Sturzenegger le dijo a los empresarios esto. Nunca más nos pidan bajar impuestos. No nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar. Entonces, cuando ustedes me piden bajar impuestos, me están pidiendo bajarme a mí y subirle a otro. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad, como ha ocurrido en lo que ha pasado de este año. Así yo les pido, por favor, destierren, tachen lo de venir a pedir bajar impuestos, que es venir a pedir un privilegio para un sector, y ayúdennos, aliéntennos, apóyennos en ese ejercicio de baja gasto en el cual está encaminado el presidente Milei. Después de esto lo aplaudieron concretamente cuando hizo referencia a este tema, pero también, hay que decirlo, había preocupación en algunos sectores por lo que el presidente dijo después respecto de que se enteraba y celebró, y lo aplaudieron al presidente, pero había preocupación debajo de la ANAPAC, con esa idea de se desregula algo cada día. Algunos sectores decían, cuidado con eso. Sí, porque quieren condiciones de igualdad, digamos, denme las mismas reglas para poder competir en igualdad de condiciones, etcétera. No me desregulen antes de equilibrar la ecuación de la propia competitividad interna, los costos de logística, lo que vos conocés muy bien, el costo impositivo. Es decir, vos podés tener un auto importado, pero si en Estados Unidos tiene un 8% de impuesto y en Argentina 53%, difícilmente le puedas pedir a la industria automotriz que produce acá que produzcan la igualdad de condiciones del que producen en Estados Unidos. Está desnivelada esa cancha. Y es una cancha desnivelada, efectivamente, solo por poner un ejemplo, qué sé yo. Pero bueno, después apareció de los ceros esta mañana temprano, diciendo, el titular de ANSES, que era una sensación la idea de que el recorte había pasado por los jubilados, que es lo que ocurrió, porque el 25% del ajuste fiscal se explica por la merma que hubo en las erogaciones hacia el sistema previsional. Un de los ceros que dijo, bueno, como diría Aníbal Fernández, acá hay una cuestión de sensación. No recobró la mejor frase, la más feliz, digamos. Para nada. Y después apareció Milei con un sincericidio que dijo, bueno, y el ajuste además lo hicimos, todo el peso iba a recaer en el primer trimestre porque además era el periodo de vacaciones. Y la gente nos iba a enterar. ¿Querés escuchar esa parte? ¿La tenemos, la de Milei? Bueno. Ah, no tenemos la de Milei, qué pena. Porque yo creo que es la frase que va a estar en todos los diarios mañana. Puede ser. También hay otra frase que va a estar, esta te la puedo spoilear porque la miré recién, porque después de hablar el presidente, habló el presidente del coloquio en un contexto en el cual les pidió institucionalidad y jueces probos, sin eufemismos. Eso ocurrió después de terminado el discurso presidencial, cuando se va el presidente que tenía un tiempo mucho menor al que finalmente ocupó 1 hora y cuarto, llegó un ratito más tarde de lo previsto, termina de hablar cuando la mayoría estaba saliendo, siguiéndole, pidiéndole selfies y demás. El presidente del coloquio habló de esto, que es jueces probos e instituciones firmes, algo que seguramente sea la tapa de, al menos de La Nación de mañana. Más libertad de prensa. Exactamente. Porque en el foro de la CIP, que se está llevando adelante en Córdoba, José, como bien vos sabés, se hizo también mucho hincapié en este aspecto, digamos, ¿no? En las amenazas que eventualmente puedan existir para con la libertad de prensa, con algunos liderazgos de fuerte contenido autoritario, si se quiere. Ahora, más allá de todo eso, insisto, creo que el balance es muy bueno para el gobierno en lo que pasó en IDEA. Ayúdame, José, vos tenés ahí más finito. Milei tuvo una validación de los empresarios. Hay que ver si eso se concreta con las inversiones, la plata, etcétera. Pero hay un clima bien diferente. Hay algún camino más despejado del que algunos imaginaban. Y ayúdame, creo que los desafíos son ya en términos de línea fina, pero la hoja de ruta tuvo una validación casi por completo, ¿me equivoco? Mira, el clima fue casi afirmativo, ya no era una cuestión de, viste que antes se decía analizan, estudian. Bueno, ya el título del coloquio te predisponía con si no es ahora, ¿cuándo? Con lo cual ya ahí ese disparador fue como para música para los oídos presidenciales, que arrancó con esa frase. Dijo, bueno, gracias por poner este nombre porque entiendo que ustedes ya se dieron cuenta que es ahora. Y con esa ahora es que él hizo toda su enumeración del discurso, él lo centró casi como un caso de negocio, de eso se refirió al hablar de la Argentina, y termina diciéndoles,
no esperen que... Esto, en todo el coloquio aparecía esta imagen, decía, estaban todos en una jaula, les decía. La jaula estaba cerrada. Dentro de la jaula había una especie de bloque transparente que les permitía ver y en cierta medida jugar con unas reglas que estaban todas cambiadas. Ahora abrimos la jaula, rompimos el vidrio que les permitía mirar. Ahora tienen que competir. No vengan a pedir porque el Estado no va a hacer nada. Tienen que ser ustedes los que generen empleo y generen cambio. Te digo, esa frase es casi fundacional para la microeconomía. Para cerrar el capítulo, Milei habló sobre el tema del Banco Central. Dijo la idea de que no va a molestar nunca más, que la Argentina va a una dolarización endógena, le llaman los economistas, ayúdame un poco en esto, y que más temprano que tarde se va a cerrar. ¿Querés escucharlo? Dale. Dale. Nuestro programa de emisión cero lo que asegura es que el Banco Central no los va a molestar nunca más. ¿Y por qué digo esto? Porque conforme avance la dolarización endógena y que empiecen a hacer transacciones en dólares libremente, va a haber un momento que va a ser muy grande toda la operatoria en dólares y la operatoria en pesos va a ser muy chiquita. Y cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario. Bueno, ahí sí es donde yo no termino, pero esto es presunción, no información. No lo veo al ministro de Economía actual, ni al presidente del Banco Central actual, ni a las autoridades actuales cerrando el Banco Central. Por ahí puede ser una expresión de título y no jurídica, pero esto te diría es más presunción que información por conocer a las personalidades que trabajan en esa entidad y sobre todo en el Ministerio de Economía. Lo que está desbocado después es la interna política, no solo en el peronismo, ¿no? Porque Lustó cuestionó el acuerdo de Macri con Milei, cuestionó en duros términos incluso. Muy duros. Martín Lustó dijo, si le entregan negocios, él vota cualquier cosa. O sea, concluyente fue Lustó. Que dicho sea el paso, en la provincia de Buenos Aires también hay que hacer una doble mirada, ¿no? En la elección del radicalismo. Sí, donde finalmente se habría impuesto el sector de Manes. Eso dijo la Junta Electoral por 2.500 votos, más allá de que van a ir a la justicia a impugnar la elección desde el sector de Lustó y Manes. Pero dicho esto, a Lustó le salió el PRO a responder. Soledad Martínez fue la intendente de Vicente López, una de las expresiones más cercanas a Jorge Macri y al propio Mauricio Macri, la que salió a cruzarlo al propio Lustó. Hay un tuit de Soledad Martínez que es muy elocuente y todo el PRO salió a cuestionar al propio Martín Lustó. Creo que está arriba, ahí está. El senador proyecta, sentado en la banca, que ganó gracias a Macri. No tengo registro de algo bueno que haya hecho Lustó por la Argentina y no tiene autoridad moral para poner en duda al PRO y a Mauricio. Yo creo que es un quiebre. Es un quiebre total. Sí. No hay retorno, digamos. No. ¿Cuál será el lugar de Lustó? No lo sé, pero es el presidente del Partido Radical, que hasta acá tenía algunos entendimientos con el PRO, que eventualmente en la alianza del PRO con La Libertad Avanza transita hacia una reinvención en términos de encontrar su lugar, que veremos cuál es. Pero eventualmente el radicalismo no va a estar, salvo eslabones, con Milei. Totalmente. Y mira, te quería compartir una frase textual en esa línea de el expresidente Mauricio Macri, que también habla, y esto lo tomé nota cuando estaba a punto de subirse directamente al avión de regreso que lo iba a traer con Nacho Torres. Textual de Macri es: la prioridad es la República y seguiremos colaborando con Javier Milei, ya no con eufemismo, ya de manera explícita, y no es off the record, sino que es una frase on the record. Bueno, y en ese sentido, y hablando de República, la que se toma distancia también es Carrió, que hoy estuvo en Pergamino haciendo política, estuvo hablando con productores y fue muy dura. Dijo, el gobierno de Milei está castigando a la clase media y está entregando al campo. Está castigando a la clase media y está entregando al campo. A renglón seguido dijo, este gobierno es una réplica de la tablita de Martínez de Oz. Vos sabés que ahí está la estrategia de cada partido, ¿no? Y no sé si coincidís con esto, pero lo que están viendo ya por ahí Carrió o lo que está viendo Lustó es, bueno, ¿y si le va mal? Y lo que está viendo por ahí Macri es, ¿y si le va bien?
claramente ambos juegan un partido. Totalmente de acuerdo. En el sector agropecuario, en el sector de campo, te diría que todavía los últimos relevamientos, las encuestas, no marcan una distancia de ese perfil de votante respecto de la política de Milei. En el otro sector, en el de comerciantes, es cierto que la foto actual, todas las encuestas de economía real te marcan, o relevamiento mejor dicho, que la economía real está con un fuerte impacto negativo en el consumo. Mientras tanto, Karina Milei refuerza la estrategia en la ciudad de construir una Libertad Avanza fuerte, tal vez para competir con Jorge Macri. Veremos cómo eso decanta en el acuerdo de Macri, ya Mauricio, con Milei, Javier. Pero lo cierto es que hoy estuvo con la mujer de Macron, con Brigitte. Mirá, este dato, Paulino, y es muy importante lo que vos marcás respecto de esta foto, ¿no? Porque hasta ahora la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia y también una de las fundadoras del partido a nivel nacional, era más quien acompañaba al presidente a todas partes. Es la primera vez que vemos una foto internacional de ella ya en primer plano. Y hablando de internacional, está la carta de Milei a los embajadores, ¿no? ¿Qué ruido hizo esta noche en Cancillería? Tremendo. Envió una carta a Milei donde le pide de Mondino para abajo a todos los funcionarios, si la tenemos, me gustaría compartirla porque el cierre es muy duro, pongamos el último párrafo en particular, porque Milei les dice: quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad deberán dar un paso al costado. Bueno, así cierra esa carta diciendo que efectivamente quienes no sigan los lineamientos de la política exterior y efectivamente contrarrestando la Agenda 2030, desmarcándose de muchos aspectos que abrazan la Organización de las Naciones Unidas, el propio Estados Unidos, Brasil, Europa, finalmente él va a tomar cartas en el asunto y que no quiere embajadores que digan lo opuesto. Y lo hace un día después de la salida del número 2 de la canciller Diana Mondino, un día después de la salida de Cirilo como hombre fuerte dentro de Energía, junto con Daniel González, que supo ser el director ejecutivo de IDEA y que ahora es el hombre fuerte de Energía dentro de las huestes de Luis Toto Caputo. Digo, hay una señal muy firme, me parece que esto también es lo que está ahora, Paulino, debajo de las napas, de blanco o negro, no grises. Si sos gris, diría Milei, afuera. Se fueron 80 funcionarios desde que Milei es presidente, la mayoría fueron echados, otros renunciaron, como fue el caso del titular del INTA. El titular del INTA se fue el día martes, no está en esta lista que ponemos los 4 más relevantes. Hoy finalmente se fue Leila Gianni, con ella Martín Huidobro, que estaba en el Ministerio de Capital Humano junto a Leila Gianni, era el subsecretario de Trabajo. Dato curioso hasta ahora, muy relevante, es el 4º subsecretario de Trabajo en la administración Milei. O sea que cada uno duró promedio 75 días. El primero había sido Horacio Pitró, que dicen no vuelve ni por casualidad. Hombre que estaba muy cercano a Jorge Triaca. Sí. El segundo fue Mariana Hortal Sueldo, también cercana a Jorge Triaca. Luego en abril había asumido Archimbal, también efectivamente cercana a Triaca. Bueno, ahora hay enigma, misterio después de la salida de Huidobro. De un cargo, además, el del secretario, ahí lo veíamos, al propio Julio Cordero, que había asumido el 12 de marzo. Julio Cordero, que estaba muy protagónico en el coloquio IDEA, tuvo su momento cuando habló, dijo concretamente que bueno, que él dice querer a los humanos, que le gusta que ser empático, digo, muy histriónico en las formas, y muchos empresarios que se le acercaban a decirle, cuidado que en mi industria estamos modulando, dijo uno. Entonces, ¿modulando qué es?, le repreguntó él. Era básicamente una palabra políticamente correcta como para reestructurar. Otros decían, cuidado que estamos con contratos más temporales que fijos. Él les dijo, bueno, la reforma laboral los va a ayudar. Y hoy Sturzenegger preguntó, ¿cuántos de ustedes saben o aplicaron el fondo de cese? El fondo de cese en la reforma laboral se permite ir a un tipo de acuerdo de salida distinto. Nadie levantó la mano. Lo cual no deja de ser un dato, efectivamente. Bueno, por último, para liberarte, querido José, que te has quedado muy generosamente con nosotros más de la cuenta. Hoy también el secretario de Transporte eyectó
de sus lugares a Julián Obaid, presidente de la Junta de Seguridad del Transporte, e Hilario Lagos, el director de Relaciones Institucionales del organismo, porque aparentemente habían hecho un catering, habían contratado un catering por algo así como 13 millones de pesos. Y dijo, ¿de qué es esto? No entiendo. Con lo cual, Franco Mogueta tomó la decisión de echarlos. Así que habría que sumar a los 80 estos dos. Serían 82. Hay que ver ahí, digo, la gestión, vos sabés, Paulino, que principalmente lo que es tarifas y lo que es transporte está afectando mucho al gobierno nacional porque está pegando directamente en el electorado. Siempre lo dijimos cuando ocurrían los aumentos, ya las encuestas no muestran tanto lo de la universidad, no muestran tanto lo de la jubilación, no muestran tanto lo de aerolíneas, pero sí muestran y mucho el impacto de tarifas y de transporte. José querido, como siempre, enorme placer. Abrazo grande, Paulino. Lindo tenerte acá de vuelta con nosotros. Lo mismo digo. Hasta el domingo en la pantalla de La Nación, por supuesto. Abrazo. Y hasta el próximo viernes de nuestra parte. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos, buen viernes. Dejemos las vanidades de por medio y pensemos en lo que está sucediendo. El Banco Central no los va a molestar nunca más. ¿Y por qué digo esto? Porque conforme avance la dolarización endógena y que empiecen a hacer transacciones en dólares libremente, va a haber un momento que va a ser muy grande toda la operatoria en dólares y la operatoria en pesos va a ser muy chiquita. Tengo un lujo de ministro, que es el coloso Federico Sturzenegger, que todos los días les regula algo. Ahora viene lo que llamamos la DIP motosierra. Vamos a empezar a revisar cada una de las áreas, de hecho ya lo estamos haciendo, y les puedo asegurar que cuando uno empieza a revisar las funciones y las cosas que hacen, el gobierno es entre desopilante y loco y sorprendente. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos. Digo,